La bendición de Dios, vamos a ayudarles allá con respuestas. Muy bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Ahí tenemos el tema. De hecho, el título que le puse acá en el archivo del tema fue el imperio. Y pues nosotros nos ha tocado un momento muy bonito para vivir. Más que bonito, maravilloso. Y yo creo que si no estamos en sintonía con los eventos que están pasando alrededor de nosotros a nivel mundial, pues hoy nos vamos a poner en sintonía. Y si no nos hemos entendido de cómo funciona, pues hoy vamos a entender un poquito de cómo funciona. Y si teníamos la efímera, larga idea de que nos quedaba muchísimo por recorrer en esta tierra, pues hoy podríamos, según la gracia de Dios nos enseña, cambiar de parecer. Porque una cosa es segura, Cristo viene pronto y no lo está haciendo solo. Vamos a brevemente orar y abrimos la palabra de Dios. Gracias, Señor. En esta hora te agradecemos. El hermano Aníbal me invitó aquí a presentar tu palabra, de la cual, Señor, un día llegaste a la altura del Monte de los Olivos y desde allí abriste tu palabra profética a los discípulos. Hasta hoy resuena, Señor, tu enseñanza. La profecía ha venido para enseñarnos el camino, para vivir seguros, confiados, alegres, contentos, porque nuestro Dios nos ha dado el bendito privilegio del llamado de su amor. Y así, Señor, unidos a ti por tu llamado de gracia, cada uno de tus hijos que hayamos escuchado el llamado, viviremos el reino eterno que tienes preparado para los que te aman. Pedimos tu bendición en Jesús nuestro Señor. Amén. Es bonito ver Daniel 7:14. Yo solamente le puse ahí y le fue dado ¿qué? Dominio. La palabra que ahí aparece en el texto arameo, porque no es ni griego ni es caldeo, es arameo. La palabra dominio es sholtán. Graben en su mente porque al final del mensaje nos va a llamar la atención. Sholtán quiere decir no dominio, imperio. ¿Qué quiere decir la palabra sholtán? Imperio. Imperio, ¿sabe? Está traducido en dominio. Ya veremos una razón. Bueno, hay brevemente toda la historia de la tierra en símbolo y finalmente la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que toma el reino y lo va a dar a los santos del Altísimo en su segunda venida, y en el mensaje extenso en la tercera venida. Gracias a nuestro Dios por ello. La historia de los imperios, mi hermano, es como para enfocárselos. Si tus hijos se separaran de ti y tú tienes el poder de influenciar hasta el lugar donde ellos estén, pero ellos no quieren saber nada de ti, de todas maneras, como padre amante, proveerás algo de las muchísimas extensiones del poder de tu dominio para hacer que ellos no les vaya tan mal. Porque sabes que lejos de papá las cosas no se sienten bien, no nos van bien. Entonces nuestro Padre Celestial, de alguna manera, como aquel hijo pródigo, dame la parte de los bienes, pues se lo dio, y esos bienes de una u otra manera formaron la vida del hijo pródigo andante, de alguna manera, sea que al principio tuvo para pagar la renta, sea que después le fue mal, pero de alguna manera salía adelante hasta que se fue y vio que en la cuenta ya no había un solo centavo. Y entonces regresa a casa. Bueno,
de las muchas riquezas de nuestro Dios hemos vivido desde el inicio de Génesis hasta hoy. Todo ser humano ha vivido por esa misericordia, en esas compasiones de nuestro Dios, esa esfera de influencia santa de nuestro Dios que ha provisto campo para cada uno de nosotros, vida y provisión. Y aunque no le conocimos, de todas maneras, Él ha estado allí influenciando con su gracia y amor. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva, cómo llegó a nosotros la forma de que el ser humano quiso vivir separado de papá, separado de nuestro Dios. Allí vemos el impacto directo cuando Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc, y obviamente se empezó, la tierra empezó a multiplicarse mucho, la población humana, y entonces Caín fue el primero que relata la Biblia en Génesis 4:17, que hizo un esfuerzo, quizá con el dinero que papá le da, ¿no? Quizá con el dinero que papá le da, y con toda la influencia y las bendiciones que provee la bondadosa creación de nuestro Dios y la estancia en este planeta, él construyó la primera ciudad, en aquel tiempo antediluviano, ciudad imperio, porque fue la ciudad de Enoc, dice Génesis 4:17. La ciudad de Enoc, si ustedes leyeron su lección de escuela sabática esta semana, en la parte del domingo, si no mal recuerdo, allí les enseñó que esas ciudades fueron construidas como ciudades-estados porque el hombre buscaba tener algo de seguridad cuando sintieron que se habían separado de Dios. ¿Sale? Esas ciudades-estado fungieron como reinos e imperios, incluso en el tiempo antediluviano. Ya en Génesis capítulo 10, desde el verso 6, 7, 8, específicamente en el 10 y el 11, nosotros vemos que llegó Nimrod, en este caso la descendencia de Cam, que fue Cus, que llegó a ser más adelante Misraín, la descendencia de Misraín, que en el tiempo fue Egipto. Bueno, pero regresando a Nimrod construyó la famosa Torre de Babel, que no fue otra cosa más que la capital del imperio postdiluviano. En otras palabras, el ser humano que estaba en esta tierra después del diluvio, buscando asegurarse seguridad, y eso nos lo da ampliamente Génesis, específicamente versos 3, 4 y 5, donde dice que los hombres, para hacerse un hombre y hacerse seguros y vivir seguros en la tierra, ellos dijeron: edifiquemos una torre, lo cual nos da y proyecta la idea de que las ciudades, imperio, se construían para dar seguridad, provisión de algo de justicia, provisión de algo de orden y provisión de algunas cosas que el ser humano necesita para vivir seguro. Estos son órdenes sociales, políticos, religiosos, etc. Por eso esas ciudades centrales fueron órdenes de imperio, o fue la ciudad imperio de Babel. Posteriormente, la primera ciudad imperio, continuando ya de la época postdiluviana y esa descendencia de Sem, Cam y Jafet, que más o menos dataron de unos 500, 700 años hasta Abraham, pues vino la primera ciudad, que fue de Nínive, Génesis 10:11, que la construyó, pero ya como la capital del primer imperio que la Biblia menciona. El primer imperio fue el imperio de Nínive asirio, ¿sale? Ese fue el primer imperio que hubo, o que la Biblia registra y que se puede ver como un imperio de extensión mundial. Más adelante nosotros llegamos a Egipto, porque Egipto ligeramente fue creciendo en el sur, desplazando las fuerzas de Mesopotamia, en este caso las ninivitas, y entonces Siria se fue relegando y Egipto fue subiendo como imperio. Así llegó también después de Egipto, en la profecía,
Para poder derrotar al imperio egipcio hubo una alianza babilónica con los restos de ciudades hititas que eran asirias. Se unieron y pudieron derrotar a Egipto. Finalmente sube al imperio Babilonia la Grande. Voy a grandes rasgos porque quiero dar más tiempo a las últimas diapositivas. Seguimos adelante. Babilonia. En Isaías 44:26, nosotros vemos la primera profecía que nuestro Señor habla de alguien que subiría, incluso aunque no sabía que alguien que estaba profetizado que iba a llegar a existir. En este caso, Isaías 44:26 habla del surgimiento futuro de Ciro el persa. Y ahí lo llama específicamente el varón de mi consejo, a quien yo voy a tomar de la mano, dice el Señor. Lo mismo dice Isaías 45:1, cuando dice mi ungido, dice de Ciro. ¿Por qué? Porque al surgir precisamente el imperio medo-persa, llegaría a desplazar a la ciudad simbólica de Babilonia, o el imperio simbólico de Babilonia, que llegaría hasta nuestros días finales con ese simbolismo. La carga profética de Babilonia antigua llegaría con la carga hasta nuestros días, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, vemos aquí que mi ungido, dice Ciro, a quien yo tomaré de la mano, dijo el Señor, fue el que le dio. Ahí está el rey persa Ciro, representando a nuestro Señor Jesús. Ciro fue el que destruyó al imperio babilónico, a Babilonia en este caso. Ahora, ¿por qué él representa a Ciro, a Jesús en la profecía? Por dos razones. Número uno, porque fue el que dio la orden para liberar a todos los cautivos que Babilonia, Nabucodonosor en este caso, en los tiempos del rey Joaquín, en el tiempo del rey Joacín, luego Joaquín y después Sedequías, llevó cautivos a Babilonia por etapas, porque la invasión babilónica a Jerusalén se llevó por etapas. La primera en el tiempo de Joacín, la segunda en el tiempo de Joaquín y la tercera en el tiempo de Sedequías. Este traslado de los judíos, pueblo de Dios, a Babilonia se le llamó el exilio. Y la profecía de Jeremías dice que estarían allí por 70 años. Llegado el tiempo, Dios agitaría el espíritu de Ciro, y Ciro daría la orden para que regresaran todos los que quisieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo de Jerusalén y la ciudad. Así llegó el tiempo de la profecía y se cumplió. En ese papel, Ciro representa a Cristo como libertador, y Ciro también representa al que destruyó al imperio babilónico. ¿Saben? No olviden eso. Vamos adelante a la siguiente diapositiva. Sucesiones del imperio después de Ciro. Ciro fueron los medos y los persas. Bueno, andando el tiempo, llegó, según la profecía estaba ya delineada, Grecia subiría al imperio o al dominio mundial. Y después de Grecia, la profecía databa que subiría la Roma de los Césares. Eso está descrito precisamente en Daniel capítulo 7, tanto como en Daniel capítulo 2, la orden sucesiva de los reinos después de Babilonia. En Roma, finalmente está distribuida en dos partes y una más. La primera, Roma de los Césares, que sería Roma 1, Roma imperial. La Roma 2 sería la Roma papal, que fue el poderío de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la Edad Media, representada en la profecía de Daniel 2 con las piernas de hierro. Y finalmente llegaríamos a esa extensión de Babilonia 2 que se ve hasta los pies de la estatua de Nabucodonosor, donde finalmente se ve en la profecía de Daniel 2:44 como una piedra cortada
no con mano humana, viene y destruye a la estatua desde los pies y pulveriza toda la estatua, dándole paso a todos los reinos. Vamos a la siguiente diapositiva. Finalmente llegamos a donde les quisiera o les quiero traer, y quiero que me presten atención aquí. En el escenario mundial, hoy nosotros nos encontramos con esta situación. Apocalipsis 13 habla desde el verso 11 en adelante de una segunda bestia, y desde el verso 1 al 11 la primera bestia. Ambas bestias tienen una influencia de impacto mundial. ¿Por qué lo sabemos? ¿Y por qué las dos tienen que llegar hasta el tiempo del fin cuando Cristo venga? Porque las dos tienen escenas que finalmente a nosotros nos llevan hasta el mero día cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? En la primera bestia se nos pintó allí como una que sube del mar y finalmente tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y todo el mundo se maravilla en pos de la bestia, y allá arriba les puse la imagen de la iglesia de Basílica de allá de San Pedro en el Vaticano. ¿Por qué? Porque esa es la primera bestia. La segunda bestia representa la bandera de Estados Unidos atrás, porque representa Estados Unidos de Norteamérica. Y precisamente en ese poderío, ahí le puse esa flecha y dinero apilado. Ahorita van a entender por qué y por qué eso tiene que ser así. Y cómo este Apocalipsis 13 hoy está en 3/3 partes ya completada, y lo último que falta para que se complete es lo que viene enfrente de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Tiempo de comparar. Apocalipsis 13 llega a Apocalipsis 17. Ahora, ¿cómo sabemos que Apocalipsis 13 forma precisamente Apocalipsis 17? Bueno, la razón en la cual nosotros vamos a ir viendo allí cómo Apocalipsis 13 llega a ser o a formar Apocalipsis 17 es en cómo se ven las imágenes y los símbolos proféticos. Primero, allí en Apocalipsis 13 se ve una bestia que sube del mar con 7 cabezas, 10 cuernos, y una característica que sabe, yo hasta me impresioné buscando en internet ahí imágenes, diapositivas que me ayudaran a presentar esto, pero me maravillo de ver que de toda la cantidad de, no sé, millones de imágenes que suben a la red, no encontré una que me desplegara bien a los cuernos de la bestia de Apocalipsis 13:1 y me dibujara bien el cuerno portando una corona, una diadema. Eso me llamó la atención, porque la mayoría de los autores o de los que hacen imágenes ahí para sus temas o lo que sea, que las suben a la red y ahí queda, pues se figuran a la bestia, se figuran a los cuernos. Pero ¿por qué no le prestan detalle a las diademas? ¿Por qué no? O sea, no encontré una imagen y hay algunas por ahí que traen la coronita y que apenas se le ve la imagen y no la describieron como principal. ¿Será que estaba escondida por alguna razón? ¿No se le ha aprendido a la gente que una de las maneras de entrar en el significado profético de eso sería precisamente prestar atención a ese asunto? No lo sé. El caso es, mi hermano, que no lo encontré y entonces tuve que hacer lo siguiente. Subí la cabeza de la bestia, subí el cuerno y arriba le puse la corona, la diadema, porque cada cuerno tiene una diadema, cada cuerno lo tiene. O sea, es indescriptible, es cierto. La bestia recibió una herida mortal y esa herida mortal la tumbó a tierra, y ya algunos les han presentado aquí que eso fue la muerte del Papa Pío VI ayer en 1798. Bueno, está bien, pero mi hermano, ¿por qué esos cuernos precisamente siguieron allí, estuvieron allí, pero nunca nos dimos cuenta? El mundo no se dio cuenta. Y es interesante, hermano, lo que vamos a ver a continuación. Miren, acá en Apocalipsis 17 dice que la bestia sobre la cual cabalga la mujer, porque ven acá, te mostraré a la bestia y a la mujer que la monta, la cual está sentada sobre muchas aguas.
Esas muchas aguas, la Biblia nos interpreta que las muchas aguas son pueblos, muchedumbres y lenguas. O sea, tribus y naciones generales de todo el mundo están representadas. Así que la bestia se sienta sobre la mucha agua. Y curiosamente, en el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13, dice que esa bestia que tiene los cuernos y que la corona las tiene en cada cuerno, toda la tierra se maravilla en pos de ella. O sea, si toda la tierra es todas las gentes, por lo tanto, el símbolo equivalente es sentada sobre muchas aguas, toda la gente. 2. Adoran a la bestia, dice en el verso 4 y 5 de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 17 dice, está sentada sobre la bestia. Esto lo dice en el verso 4 y 5 de Apocalipsis 17. Dense cuenta la similitud. Por un lado, adoran a la bestia, por el otro lado, sentada sobre la bestia. A veces nosotros o la gente adorando a la bestia no se da cuenta lo que realmente está adorando, o adorando lo que ven, en este caso siguiendo, no sé, patrones religiosos, patrones políticos, patrones sociales, no se da cuenta que podría estar adorando a la bestia en ese caso. Entonces, la equivalencia, adoran a la bestia de Apocalipsis 13:4, su equivalencia es, la mujer está sentada sobre la bestia. Ahora vemos que los 10 cuernos, allí en Apocalipsis 13 se le presentaron con diademas. Y es aquí donde le voy. Apocalipsis 17, verso 10, dice que los 10 cuernos son ¿qué? Son 10 reyes. Pero curioso, en Apocalipsis 17 tú no le vas a ver. En toda la descripción gráfica de la profecía allí, no se le ven diademas. No se le ven diademas. Y si Apocalipsis 13, su equivalencia en Apocalipsis 17 es prácticamente la formación de 17, viene de 13, ¿por qué no hay diademas en el 17? Y esa pregunta nos lleva a lo siguiente. ¿Qué falta entonces? Aquí, en esta imagen de Apocalipsis 17, tenemos la bestia, tenemos las cabezas, tenemos los cuernos, pero no tenemos las diademas. Ahora, vamos a la siguiente. Miren. ¿Dónde se perdieron las diademas? Primeramente, quiero que alguien pueda usar su celular ahorita. Le doy el permiso porque está aquí una hermana aquí. Apaguen su celular. Pero les voy a dar permiso para que lo usen. Búsquenle en el buscador Géminis de Google y pregúntenle ¿qué representan las diademas en la Biblia? Pregúntenle y vean lo que les va a responder. Es más, si alguien lo quiere leer. Géminis. Pregúntenle a Géminis. Esa es inteligencia artificial. Hoy, si ustedes y yo no queremos estudiar, no queremos aprender, en realidad es porque tenemos mucha flojera. Porque hay material. Es más, nomás de preguntarle aquí con el micrófono. ¿Qué dice? ¿Cuál es? ¿Qué significa? Yo no sé, hermano, y se lo hubiera podido poner acá en una diapositiva. ¿Sale? Pero para tocarles el intelecto y nos echemos a investigar, ¿qué dice Géminis que representan las diademas en la Biblia? A ver, amiga, ¿lo tienes? Escuchen. Una diadema es una pieza para la cabeza que simboliza la realeza o la autoridad. Generalmente lo lleva un rey o una reina. Un sinónimo de diadema es corona, y esa es la palabra que se encuentra en la mayoría de las modernas traducciones de la Biblia. Ok, alguien que tenga otra. También ya sabemos, realeza, autoridad. ¿Qué más? Poder y dominio. Poder y dominio. A eso le digo a usted la inteligencia artificial, ¿verdad? La diadema significa ¿qué más? Dignidad, nobleza, poder, dominio y realeza. O sea que los cuernos tenían su dignidad, tenían algo de autonomía, tenían algo de señorío y de poder, tenían algo de nobleza y de autoridad. ¿Por qué no aparece en Apocalipsis 17 eso? Y la pregunta, ¿dónde se perdieron las diademas? ¿Qué le puse yo ahí, mi hermano? Número 1, ¿ven las banderas del mundo? Número 2, ¿qué está pasando en esa mano dándose a otra mano? ¿Le está dando qué? Dinero.
¿Le está dando qué? A ver, búsqueme el Proverbio 22:7. Búsqueme el Proverbio 22:7. Se los pude haber puesto aquí, hermano, pero no lo hice, porque quiero que investiguemos en la palabra de nuestro Dios. Proverbio 22:7. ¿Qué dice? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ok, ¿a dónde y en qué tiempo de la historia de la tierra se pidió tanto dinero prestado a esto, al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se abrieron las arcas del Fondo Monetario Internacional y se le dio dinero prestado a todo reino que quisiera dinero prestado? ¿No se acuerdan? Tan rápido se nos olvidó. Si hasta México no puede ni siquiera ser tan autónomo como dice, porque aunque no pidió todo lo que le ofrecieron, agarró un poquito. ¿Cuándo fue? ¿Alguien lo dijo allá? En la pandemia del COVID. En la pandemia del COVID se abrieron las arcas del Fondo Monetario Internacional y se autorizaron préstamos para todo el mundo, para todo reino, para toda ciudad, en este caso país, registrado en la ONU, y lo recibían a manos llenas. Hasta Tabasco, cuando teníamos al gobernador anterior, aprovechó a agarrar un poquito. Todo el mundo se empeñó. ¿Con quién? Con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos se empeñó hasta los pelos con el Fondo Monetario Internacional. Solo que él, como era él que las puede de todas, pues mandó imprimir más billetes. Así que no se ve tanto la deuda. Pero mi hermano, de que la deuda mundial, todo el mundo está empeñado. Es más, no vamos a ir tan lejos. Todo Huimanguillo está empeñado. Todo Huimanguillo está empeñado. Y el que presta, el que pide prestado es siervo del que le. Eso es una ley. Mi hermano, no hay otra manera. ¿Dónde se perdieron las diademas? ¿Ya tiene la respuesta, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde se perdieron las diademas? 10 reyes que tenían su corona, su diadema, su dignidad, su realeza, su autonomía. Yo soy un país libre y soberano, autónomo. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde vemos que ya no tienen autonomía los reinos del mundo? Siguiente diapositiva. Mis hermanos, Daniel 4:22, 7:6, 12, 14, 26 y 27. Le puse en amarillo Daniel 4:22. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene ahí? Hermano, yo les pude haber puesto diapositivas de texto aquí, pero quisiera que usen su Biblia. ¿De qué rey está diciendo allí? Se le dio imperio, dominio. Dominio. Daniel 4:22. Ajá. Pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio. Tu dominio. Hasta los confines de la ¿Tu dominio hasta dónde? ¿De a dónde salió esa palabra dominio para Nabucodonosor? Shortán. Y no es dominio, el imperio. El imperio. Se te dio el imperio y dominaba sobre toda la tierra. Ahora sabemos por qué Babilonia es la representativa de los días finales, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Babilonia representa a las últimas escenas que han de ocurrir en esta tierra. Mis hermanos, en Daniel 4,
Esa era la profecía, la diapositiva que seguía. Se me hace que se le pasó. A ver, ¿ves? Ahí es. Me llevaste hasta la parte final. Bueno, ¿a dónde se ve quién manda? ¿A dónde se ve quién manda? ¿Dónde podemos ver quién manda hoy? Miren nada más este texto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció imposición de aranceles a 185 países de todos los. Esta es la lista completa. ¿Reaccionaron o no reaccionaron todos los países del mundo? No, ¿cómo? No te lo aceptamos. Empezamos a pelear contigo. Adelante. Métanse tú por tú conmigo, a ver de cómo nos toca. ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? No lo aceptan. Esto va porque va. 185 países de todos los continentes. Eso es de 193 países registrados en la ONU. Miren, en todo el mundo, hablando de, hay dos poderes grandísimos en el mundo. El poder político lo tiene Estados Unidos y el poder monetario. Y el poder religioso, ¿quién lo tiene? El mundo cristiano. En todo el mundo el Papa representa mucho más que una figura vestida de blanco. En todo el mundo. Es un faro de orientación espiritual para más de 1.400.000.000 de católicos. Una voz moral en el escenario internacional. Es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, la influencia de la religión más poderosa del mundo, el cristianismo, representado en el catolicismo, es mundial. Y la influencia de Estados Unidos es ¿qué? Es mundial. Entonces, mi hermano, Apocalipsis 13 lo tenemos completo. Porque tenemos a la bestia que tiene el poder político y del dinero o el poder social, y tenemos a la bestia que tiene el poder religioso y que controla las masas religiosas del mundo. Tenemos el escenario parejito, solo que los cuernos que van a continuación, cuando lleguen a Apocalipsis 17, llegan sin diademas. Siguiente diapositiva. Esto sucedió ya. ¿Quién murió ahora? ¿Quién murió? Murió el Vaticano, ¿verdad? Murió en este caso el Papa. Ahora, todo el mundo está espantado. Va a venir un Papa negro. Puede ser rojo, amarillo, lo que sea. Eso no importa. La Biblia no le va a prestar detalle a un Papa si es negro, rojo, amarillo o azul. Ni siquiera el Papa le presta atención a la Biblia. Esa es la maquinaria bélica católica. ¿Saben? Eso es lo que se le está presentando en la profecía. No es a un hombre. ¿Por qué hoy la gente que estudia profecía deambuló mucho? Porque se dejaron influenciar. A ver, ¿quién ve el Papa? ¿Ven ese logotipo? Ese logotipo ustedes lo van a ver en las iglesias católicas. ¿Por qué? Ese logotipo es el logotipo de los jesuitas. ¿Quién era el Papa que murió? Francisco Bergoglio. Y Francisco Bergoglio era el jesuita más prominente del orden. O sea, ustedes saben cómo vinieron los jesuitas a nuestro medio. Miren, en el 1548, Fernando de Riviera e Ignacio de Loyola fundaron la orden de los jesuitas. ¿Por qué la fundaron? Porque la reforma la había iniciado Martín Lutero y ya era poderosa y ya no la podían parar. Entonces dijeron, si no trabajamos con esto, estamos fritos. Aquí llegamos. Sale la orden jesuita para diseminar el error católico por todo el mundo, y con votos firmes se propone a trabajar en todo el mundo para favor de la Iglesia Católica, hasta que todo el mundo esté a los pies de la Iglesia otra vez. ¿Cumplió su papel Francisco? Claro que sí. ¿Qué parte faltaba de la Iglesia Católica que no la reconocían? ¿Qué parte faltaba?
lo que nosotros los adventistas llamamos la ventana 1040. Eso es lo que falta. ¿Cuál es la ventana 1040? Musulmanes. Anduvo Bergoglio haciendo religión, metiendo el catolicismo hasta el centro de Arabia, sí. ¿Hizo viajes a Arabia? Sí. ¿Los recibieron en alfombra roja? Sí. ¿Cumplió su cometido? Sí. Ellos mismos se autoprofetizaron que debían de morir ahora. ¿Y murieron? La enfermedad de los pulmones se lo llevó. Es más, desde hace 3 semanas iba a subir una profecía, que bueno que no la subí, porque si no iban a decir que a lo mejor yo lo maté. En serio, porque estuve a punto de subir que este papa iba a morir ya. Lo vi en la Biblia. Iba a morir. Pero yo dije, no va a subir, porque la gente va a tomar loco. Pero no importa, ¿verdad? Si lo hubieran hecho. Además no me hubiera importado, pues. Pero bueno, no era el plan de Dios. No se subió. Y saben, hermano, ahora lo que tenemos, este hombre murió. Porque ya cumplió su trabajo. Lo que tenía que hacer ya lo hizo. ¿Quién va a subir al reino, al dominio? Un papa que tenga un carácter parecido al de Donald Trump. Eso es lo que va a subir. ¿Por qué? En el mundo religioso esto se hace así, esto se hace así y esto se hace así. Y en el mundo político, las cosas, dice Estados Unidos, se hacen así y se hacen así. No, nosotros somos libres y soberanos, autónomos. Ah, muéstrame dónde. Muéstrame a dónde está tu soberanía. Y entonces, mi hermano, eso es lo que tenemos. El escenario mundial de Apocalipsis 17:12 lo tenemos justo enfrente de nosotros. El escenario mundial está enfrente de nosotros. Ahí me puse alguna imagen que encontré por ahí en la red, donde aparecen algunos líderes mundiales ahorita, desde Donald Trump, Vladimir y algunos otros por ahí. Todos ellos gobernando, hasta el gordito ese de Xi Jinping, y también está el gordito ahí de Corea del Norte. Qué bueno que encontré esa imagen en la red. Y la puse ahí, hermano. ¿Saben por qué? Porque todos son jesuitas. ¿Qué no saben ustedes que los jesuitas en el 1945 se diseminaron hacia Rusia y hacia China? Ellos lo hicieron, ¿saben por qué? Porque los crímenes de guerra se le iban a imputar a la Iglesia Católica. Y para que no se le imputara, ellos fueron los que inventaron la perestroika, el comunismo, Mikhail Gorbachev. Ellos fueron influenciados por la Iglesia Ortodoxa cristiana de allá de Rusia. Vladimir es y sabe quién es el Papa, sabe quién es la Iglesia Católica, lo sabe el gordito ese de Kim Jong-un, lo sabe Xi Jinping, lo sabe Donald Trump, lo saben los líderes del mundo, conocen a la Iglesia Católica. Ellos ya saben que su líder ya murió. ¿O ustedes creen que los últimos reyes, presidentes que ha habido en Estados Unidos, llegaron porque quisieron? Fueron impuestos. Incluso nuestra querida presidenta no fue con la otra que era su contrincante, la Xochitl. No, las dos fueron al Vaticano. Fue noticia, las dos fueron allá. No vino el Vaticano en el 2016, 2017, para finales. El Vaticano estuvo en Estados Unidos, hizo reuniones secretas y desde ahí solamente distribuyó poder. ¿Quién iba a venir al poder? El que estaba designado. ¿Quién iba a subir al siguiente? El que estaba designado. Mis hermanos, es así como las cosas que hoy tenemos a la vez del Apocalipsis 13 su máximo apogeo, y el escenario mundial lo tenemos, bendito sea nuestro Dios, enfrente de nosotros. La Babilonia está formada. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Shotán y Malkut. ¿Por qué les puse esto? ¿Qué le dije que significa la palabra Shotán? Imperio. ¿Alguien tendrá algo que me regale? La palabra Shotán quiere decir
imperio. La palabra Malcú quiere decir reino. Ningún imperio atrás ha recibido la palabra Malcú. Ha recibido Shultan, pero no Malcú, porque el reino solo le pertenece a Cristo. Amén. El reino siempre ha sido de Cristo, pero Shultan es lo que nosotros vamos a... Gracias, hermano, gracias. Miren, vamos aquí, Apocalipsis 13, versos 6 y 7, eso falta. ¿Por qué faltan eso de que se cumplan? Vean ahí, ¿qué dice la palabra? Apocalipsis 13, 6 y 7. Ya vamos llegando a la parte final. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Ok, Apocalipsis 13, 6 y 7 falta que se cumplan, porque es la guerra contra los santos del Altísimo. Apocalipsis 17, 12 y 13 también falta. ¿Quién lo lee por acá? Apocalipsis 12 y 13. Los 10 pueblos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Por cuánto tiempo? Por una hora recibirán autoridad. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esos dos versos falta que se cumplan. ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho? Ya no, porque ahí nos dice una hora. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. En el verso 22 habló del imperio que tenía Nabucodonosor. En el verso 6 habló de la bestia, de las 4 bestias que aparecen en Daniel 7. El verso 6 creo que corresponde a la de leopardo. Ahora, a ese también se le dio la palabra Shultan, dominio. En el verso 12, quiero que lo lean. Y específicamente el verso 26 también. El 12, por acá, hermana, el 12, ¿qué dice? 7:12. Dice, dijeron amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracia, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Daniel 7:12? No, a ver. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. También a las otras bestias se le había quitado su. Esa palabra su es añadida para que lo entendamos. También a las otras bestias se le quitó el imperio. ¿Sabe? Su para darle significado a nuestro lenguaje en español. Pero transliterado debería decir, también a las otras bestias se le quitó el imperio. Vamos a la otra. Eso fue el 12, ¿verdad? Ahora lean el 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y sea arruinado hasta el fin. También a las otras bestias se le quitó ¿qué? Su dominio. El imperio se les quitó. ¿Y de qué estamos hablando entonces, hermano? Mire, aquí está el asunto. Si leen el verso 14, y le fue dado ¿qué? ¿A quién se le va a dar dominio? Pregunta, se lo voy a transliterar. ¿A quién se le da el Shultan? No. Daniel 7:14. El juicio ejecutivo terminó. El juicio investigador terminó. Ahora se le va a dar el Shultan. ¿A quién? ¡A Cristo! Ningún imperio en la historia pasada dio la talla como líder para este mundo. Ninguno. Ahora Cristo recibe el Shultan.
Amén. Recibe el dominio. Y también va a recibir la palabra anterior que le dije, Malcú. Porque Malcú es el reino. Porque el reino, dice el verso 26, será dado a los santos del Altísimo. ¿Quién le da el reino a los santos del Altísimo? Nuestro Señor Jesús. Y ahora el reino o los imperios que habitaron en el pasado, mis hermanos, fueron vamos a llamar, una estrategia de nuestro Dios para que sobrelleváramos la vida en esta tierra, queriendo vivir separados de Él. Y el Señor les permitió que llegaran esos dominios, ese imperio, esos reyes, esos poderosísimos que habitaron en las sucesiones de las edades pasadas. Miren, aquí les puse un texto. Todos los imperios mundiales y reinos y dominios que han existido hasta hoy, Dios los ha influenciado con su gracia y amor a fin de que el hombre tuviera un poquito de justicia y descanso en medio de las pasiones mortíferas de los hombres bestiales y corazones corrompidos por el pecado. Si un ejemplo lo tenemos en Ciro. Ciro nunca se bautizó y nunca fue cristiano, el rey persa. Ciro nunca se bautizó. Aunque tú no me conociste, decía la profecía, pero yo te hice subir. Aunque tú no sabes ni quién soy, pero yo estoy ejecutando mi voluntad en ti. Eso se dijo de Ciro el persa. Se dijo de también Senaquerib, del rey de Asiria. Dirá la hacha contra el que ella corta, porque me usas. Sí, o sea, en todos los tiempos, nuestro Dios ha influenciado en todos los imperios, haciendo su voluntad para que el ser humano, viviendo separado de Él, no sea su vida desastrosamente mortal y dolorosa en esta tierra. Nuestro Dios ha influenciado. Pero cuando los imperios han llegado a un punto donde ya no tienen propósito, porque solamente viven para aplastar, destruir y derribar, entonces el Señor levantó otro imperio y lo aplastó. Y el que seguía lo mismo, empieza un momentito, todo es lo mismo. Saúl, el rey de Israel, empieza un momentito, tribu de Benjamín, llega cuando es grande, yo soy Saúl, a nadie le voy a dar mi reino. Lo mismo los imperios, yo soy el gran rey Ciro. Tú no eres nada, sino la mano de Dios, fuiste algo. Y cuando ya no cumple el propósito, ahora, ¿cómo sabemos que la etapa de Babilonia formada de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 llegó a su etapa final? Porque la escena profética es Apocalipsis 13, 6 y 7. Por eso. ¿Y qué dice 6 y 7? Lo que leyó el hermano ya. ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Va a mandar a qué? ¿Manda? 13, 6 y 7. Abrió su boca en blasfemia contra Dios. Para blasfemar de su nombre y su santuario. ¿Qué más? Los que moran en el cielo. Se les permitió combatir a los santos y hacer guerra a los santos. Y eso es lo que van a hacer. ¿Están cumpliendo alguna justicia los poderes de hoy? ¿Están cumpliendo algún favor benévolo para que todo ser humano sea digno, reciba algo de compasión y misericordia? No. El último poder global que ha entrado ahorita en acción son poderes que no tienen ni pizca de compasión humana. Lo vemos bien, viven para sus pasiones, viven para sus deleites, y al final, con lo que va a subir desde el Vaticano, un rey déspota, orgulloso y dictador, unido a un poder político déspota, orgulloso y dictador como el que tenemos, forman Babilonia y empezar a aplastar. Y dígame una cosa, ¿para qué el Señor ampliaría más la historia de la tierra? ¿Para qué? En la profecía ya no hay nada. Lo único que hay es el verso 14 de Apocalipsis 17. Es lo único que hay. Pelearán contra el Cordero. ¿Y cómo están peleando contra el Cordero? Guerreando a los santos. ¿Y para qué el Señor va a permitir? Si ya no
recibir el imperio. Amén. Y por eso sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Que Dios bendiga su palabra en mi deseo de oración.